Todos los profesionales del marketing se enfrentan a un reto constante, atraer tráfico. Pero hacerlo es más caro que nunca y además la competencia se ha intensificado y los compradores están mejor informados. La buena noticia es que para crecer no necesitas más tráfico, sino más conversiones del tráfico que ya tienes. Por eso, en este video hablaremos sobre la optimización de la tasa de conversión, también conocida como CRO, y cómo hacer que esta mejore en 30 días con la ayuda de la inteligencia artificial. Si quieres aprender más, te invito a descargar esta guía gratuita de HubSpot sobre ese tema. En ella encontrarás plantillas, una biblioteca de prompts y estrategias rápidas que te harán pasar a la acción en menos de lo que piensas. La puedes encontrar en el enlace que está en la descripción. Comencemos. Antes, el CRO se centraba en pruebas A/B lentas, ciclos de investigación largos y configuraciones analíticas complejas. Ahora, el CRO es mucho más rápido, inteligente, rentable y accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que es más rápido porque se puede impulsar a través de análisis hechos con la IA o automatizados. Es más inteligente porque se centra en los recorridos del embudo completo en lugar de páginas individuales. Es más rentable porque las mejoras, así sean pequeñas, se acumulan con el tiempo. Y es más accesible porque las herramientas de inteligencia artificial han reducido la barrera de entrada. Entonces, ¿cómo puedes optimizar la tasa de conversión? Lo primero es que es clave entender que el embudo de conversión clásico no ha muerto, sino que está más desorganizado. Eso quiere decir que el recorrido del comprador pasa por varios canales que van desde los anuncios en redes sociales hasta los anuncios de retargeting. Y no se trata de simplificar el contenido, sino de optimizar cada ruta que puedan tomar los clientes al identificar 4 cosas: dónde quedan atascados, qué los motiva, qué les genera confianza y qué los lleva a dar el siguiente paso. Pero entonces, ¿cómo puedes optimizar el CRO en 30 días? Este es un trabajo que puedes adelantar en 4 semanas. En la primera semana, enfócate en la información y la auditoría y hazte la siguiente pregunta: ¿en qué etapa del recorrido las personas abandonan y por qué? Luego, enfócate en lo siguiente: llevar a cabo una auditoría de analíticas como GA4, Mixpanel o Amplitude, y luego identifica cuáles son las principales landing pages, las páginas con alta tasa de salida, las páginas con tiempos de carga lentos, la fricción entre dispositivos de escritorio y móviles, las rutas de conversión y los puntos de abandono. Después sigue analizar el comportamiento. Acá debes buscar los clics repetidos por frustración, los bucles de confusión, los problemas de profundidad de desplazamiento, el abandono de los formularios y las recargas repetidas de página. Y finalmente está hacer una evaluación comparativa del embudo. Para lograrlo, solo necesitas utilizar fuentes modernas o tus propios datos históricos. Si quieres un prompt para cada uno de estos pasos, los puedes encontrar en la guía práctica de la optimización de la conversión potenciada por la IA. Como ya sabes qué es lo que pasa, puedes planificar qué hacer al respecto. Y eso es algo que se hace en la segunda semana, en la que te debes centrar en la creación de hipótesis, priorización y planificación. Para crear la hipótesis puedes usar una plantilla como esta. Creemos que el cambio para segmento de audiencia aumentará métrica de conversión porque información respaldada por datos. Al llenar la información tendrás algo como esto. Creemos que añadir información clara sobre los costos de envío encima del botón, añadir el carrito para nuevos visitantes desde móvil incrementará la tasa de producto a carrito porque el 67% de las grabaciones de sesión indican que los usuarios buscan esa información antes de abandonar la página. Y para crear el marco de priorización puedes evaluar cada una de las siguientes ideas con una puntuación del 1 al 10 en los siguientes criterios. Impacto. ¿Cuánto podría tu hipótesis influir en tus ingresos? Confianza. ¿Qué tan sólidos son los datos que respaldan la hipótesis? Ejecución. ¿Qué tan sencilla es la implementación? Esfuerzo. ¿Cuál es el nivel de participación de desarrollo o diseño requerido? Y confianza de la IA. ¿Qué indican los datos predictivos? Al final, puedes acelerar tus esfuerzos en las 3 ideas principales. En la tercera semana, la clave está en crear, lanzar y probar con la ayuda de la IA. Y acá es donde más ha evolucionado el CRO. ¿Por qué? Porque la IA ayuda a que se acelere la creación de variaciones de pruebas para generar versiones más rápido. Entonces puedes empezar por optimizar las landing pages. Les puedes pedir a herramientas de IA como ChatGPT, Claude o Gemini que te ayuden a enfocarte en encabezados destacados, variaciones de CTA, reescritura de propuestas de valor, descripciones de producto, entre otras cosas. Luego puedes pasar a la optimización de formularios y pedirle a la IA que te ayude a generar versiones más breves,
etiquetas de campo más claras, microtextos que reduzcan la ansiedad, mensajes de validación en línea y sugerencias de autorrelleno con un clic. Finalmente pasa a la optimización de la experiencia de comercio electrónico. Y acá te enfocas en optimizar cosas como las explicaciones sobre los precios, la garantía del envío, las experiencias de usuario de pago y la personalización basada en la intención. Los prompts para la semana 3 que están en esta guía son perfectos para avanzar. Recuerda que la puedes descargar en el enlace que está en la descripción. Ahora hablemos de la semana 4, en la que el objetivo es analizar, optimizar y ampliar. Este es justo el momento en el que hay espacio para comprender qué funcionó y por qué. Para lograrlo hay 3 pasos. El primero, determinar el resultado. Acá te preguntas cosas como cuál fue la variante ganadora y cuál la perdedora, cuáles fueron las variantes significativas en el resultado y cuáles son las ganancias específicas más valiosas del segmento. El segundo paso es identificar el por qué. Este es el momento en el que revisas por qué funcionaron los segmentos de usuarios, los tipos de dispositivos que usaste, la fuente de tráfico y los patrones de conversión, así como dónde analizas por qué regresan los visitantes o por qué gastan determinado tiempo en la página web. Y el tercer paso es decidir qué viene. Acá es clave iterar y volver a probar, elegir si la prueba se implementará para todos los usuarios y si los resultados por segmento se convertirán en personalización y descartar ideas para pasar a otras. Con este plan podrás optimizar la tasa de conversión rápido. Solo necesitas tener en cuenta que el CRO ya no es algo que se revisa cada trimestre, sino que la optimización es continua, impulsada por la IA, centrada en el cliente, rápida de probar y fácil de expandir. Créeme cuando te digo que lo que hace la diferencia es pensar en el CRO como un proceso de crecimiento, no como un proyecto de una sola vez. Si quieres aprender más sobre estrategias rápidas de CRO según tu modelo de negocio, puedes descargar la guía de HubSpot en la que verás ejemplos para SaaS, comercio electrónico y generación de leads. Es gratuita, está en el link de la descripción y hará que tu trabajo sea más fácil. Antes de irte, comparte en los comentarios qué has hecho hasta ahora para aumentar la tasa de conversión. Y recuerda registrarte gratis en HubSpot Academy para tomar cursos, certificaciones, lecciones y videos cortos relacionados con marketing, ventas y servicio. El enlace también lo encuentras en la descripción. Si te gustó este video, suscríbete al canal de HubSpot Español para que estés al tanto de las nuevas tendencias de marketing y dale me gusta para que más personas puedan verlo. Hasta pronto.